Es una corriente de la psicología encargado de describir, investigar y solucionar temáticas relacionadas con la conducta y comportamiento humano. Es el intento ambicioso y tenaz de construir un sistema científico estrictamente lógico y objetivo, mejorando con su aplicación eficaz y comprobable, la conducta humana. Reconoce hace el análisis y estudio de unidades pequeñas de conducta en distintas condiciones. Comienza a trabajar en la psicología animal con estímulos en cajas experimentales y laberintos. Las respuestas motoras, el organismo, y las asociaciones que se observan de la conducta. Método objetivismo antimentalista, permite estudiar la conducta y su control como movimiento físico, su contenido, la observación, sucesión de estímulos y respuestas asociadas por leyes de continuidad, frecuencia y recencia. El conductismo surge entre 1910 y 1930, representado por Watson, cuya característica es el objetivismo antimentalista de lo que pudiera llamarse conductismo clásico. Otros teóricos entre 1930 y 1950 del conductismo son Ullmann, Tolman, Guthrie y Skinner, caracterizados por el objetivismo positivista de lo que cabe denominar el neoconductismo sistemático. Primera crisis donde los intentos conductistas resultaron defectuosos por no cumplir adecuadamente las reglas objetivas. Segunda crisis muestra la insuficiencia de sus propias reglas y a la pretensión de ajustarse técnicamente a ellas. Desde entonces para acá es difícil abarcar el panorama y distinguir las épocas. Los trabajos son demasiado numerosos, variados y cercanos, en general, la época del declive y caída del conductismo. Crear un escenario propicio a través del uso pertinente de principios y procedimientos, así como programas conductuales que le permitan al estudiante alcanzar los logros propuestos, estructurando los reforzadores para los contenidos que el alumno debe aprender. Está condicionado por las características del programa, por medio de estímulos y refuerzos, positivos y negativos, que dan como resultado evaluativo las calificaciones. Elaboración de objetivos conductuales, observables y medibles. Se corrigen todas las conductas no deseadas en los niños. Énfasis en el autoaprendizaje y autoevaluación. Selección de estímulos positivos en la enseñanza. Evaluación objetiva y comprobable. El alumno es pasivo, sin participación para resolver dudas, se acostumbra a cambiar de conducta por el interés del premio y no por el deseo de aprender. Énfasis en la memorización. Condicionamiento de realizar actividades previamente definidas. Asume que el conocimiento es una construcción mental, resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia, que surge en las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer.
El constructivismo plantea una reflexión en torno a la manera en la que se produce y se obtiene el conocimiento. Por ello, muchos autores lo asocian con el pensamiento filosófico. De hecho, se considera que el constructivismo tuvo sus inicios en los antiguos filósofos presocráticos, es decir, anteriores a Sócrates, especialmente en Xenófanes, 570-478 a.C. Este pensador consideraba que las personas no son instruidas por los dioses desde su nacimiento, como se creía anteriormente, sino que en realidad se requiere de un proceso de búsqueda que con el tiempo llevará a mayores descubrimientos y aprendizajes. Con Xenófanes nació el análisis y la tradición crítica. Además, este filósofo apostaba por una reflexión independiente, lo que implica que cada persona cuenta con las capacidades necesarias para pensar y aprender por sí misma. Otro autor importante de la antigüedad clásica que influyó en el nacimiento del constructivismo fue Heráclito, 540-475 a.C. Este pensador afirmó que todo lo que existe cambia de forma constante, por lo tanto, la vida es un proceso lleno de cambios. En consecuencia, el conocimiento también cambia y varía de acuerdo con las modificaciones que experimentan las comunidades y los individuos. Más tarde, se encuentra la figura de Descartes, 1596 a 1650, cuyos aportes filosóficos sirvieron de soporte a la teoría constructivista. De hecho, en una de sus cartas, este pensador afirmó que las personas solo son capaces de conocer lo que ellas mismas construyen. Kant, 1724 a 1804, también fue un autor que abordó la temática relacionada con la adquisición del conocimiento. Para él, el conocimiento de la realidad es un proceso constante de adaptación. Según Kant, las personas desarrollan sus modelos de la realidad durante todo su proceso evolutivo, lo que les permite construir su comportamiento. Jean Piaget, psicólogo constructivista más influyente, se centró principalmente en la psicología del desarrollo, prefiriendo el estudio de casos individuales, con entrevistas y observación de niños. Quiso comprender cómo el niño construye la realidad y cómo adquiere conceptos fundamentales. Se le puede catalogar como epistemólogo porque sus investigaciones se refirieron a la psicogénesis de la cognición. Sus objetivos fueron descubrir y explicar las formas más elementales del pensamiento humano desde sus orígenes, seguir su desarrollo ontogenético hasta los niveles de mayor elaboración y alcance, identificados por él con el pensamiento científico en los términos de la lógica formal. Su estrategia para lograrlo partió de modelos básicamente biológicos y con otras ciencias, como la lógica y las matemáticas. Su tesis principal, Teoría del Desarrollo. George Kelly es el más influyente constructivista en los campos de la personalidad y la psicoterapia. Llamó a su teoría alternativismo constructivo. Sus tesis principales son: la realidad se nos manifiesta a través de nuestros constructos personales. Todos somos diferentes, por lo que podemos interpretar de distinto modo la realidad. La organización perceptual que damos a nuestro entorno vital se basa en constructos personales, en dimensiones o categorías descriptivas. Su postulado fundamental: los procesos de una persona se canalizan psicológicamente conforme a la dirección según la cual anticipa los acontecimientos. Técnica de la terapia. Rol fijo. Objetivo: provocar en el paciente vivencias que le permitan construcciones alternativas de la realidad. Estrategia general de la terapia: ayudar al paciente a modificar sus sistemas de constructos. La causa de los problemas del paciente son sus constructos personales ineficaces en la adaptación a las circunstancias. Vygotsky le da una importancia capital al concepto de mediación. Los procesos mentales pueden entenderse solamente mediante la comprensión de los instrumentos y signos que actúan de mediadores.
Criticó las llamadas teorías de un solo criterio. Olvida que a partir de un cierto nivel de lo mental, los fenómenos biológicos no los pueden explicar, y el segundo, porque también era reduccionista e incapaz de dar cuenta del desarrollo. Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces. Primero, a escala social, y más tarde, a escala individual. Primero, entre personas, interpsicológica, y después, en el interior del propio niño, intrapsicológica. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas superiores se originan como relaciones entre seres humanos. John Dewey. Otro autor que se menciona tanto en los escritos constructivistas radicales como en los del aprendizaje contextualizado es John Dewey, que representa parte de una versión anterior de la orientación racionalista de la educación. Aunque Dewey comenzó como psicólogo, se convirtió en filósofo de la educación y desarrolló una orientación educacional basada libremente en sus primeras críticas de los enfoques analíticos de la psicología que estuvieron en boga a fines del siglo pasado. Muchas de las ideas del constructivismo radical y del aprendizaje contextualizado se pueden encontrar en los escritos de Dewey, y uno llega a pensar que los educadores modernos partidarios del constructivismo radical están reinventando la rueda de Dewey. Ernst von Foerster. Desde el constructivismo radical, uno de los principales representantes, como ya se ha mencionado, es Ernst von Foerster, quien transforma las ideas filosóficas y psicológicas de un tema que parece inútil y aburrido en herramientas conceptuales prácticas, por las que ayudan a una comprensión más profunda sobre cómo el lenguaje y la lógica forjan el pensamiento, particularmente en los modelos utilizados por los psicoterapeutas. El constructivismo, además de ser una posición epistemológica, va emparejado también con una posición ontológica, que resulta inevitable y no puede soslayarse. Si el sujeto construye el conocimiento, y todo conocimiento es el resultado de su actividad, la realidad no puede conocerse en sí misma, directamente. Desde una perspectiva constructivista, hablar de la realidad en sí misma carece de sentido. Solo puede postularse que existe, pero toda referencia a ella se hará a través de la mediación del sujeto cognoscente. El constructivismo es una teoría genética, es decir, que explica la génesis del conocimiento desde sus inicios. Como todo método pedagógico, el constructivismo tiene puntos positivos y negativos para la práctica docente. En el siguiente cuadro comparativo, se abordarán algunas ventajas y desventajas de la educación constructivista. El constructivismo ayudará a que el sujeto logre considerarse un ser libre de expresar sus opiniones e ideas, de construir su propio conocimiento, sin necesidad de tener a un docente que dirija qué ideas o conocimientos debe concebir. El constructivismo rompe con las barreras del método tradicionalista, permite la flexibilidad de la enseñanza, lo cual es una característica de la posmodernidad. El paradigma humanista es una corriente que nace a finales de los años 50 y principios de los 60. Enfatiza la importancia, el valor y la dignidad de las personas para potenciar su actividad, libertad e independencia. Mientras que en la época medieval aseguraba que Dios era el epicentro desde el cual todo debía ser discutido, en el humanismo esta visión cambia y le da al ser humano un lugar protagónico como la nueva medida de todas las cosas.
Se caracteriza por rechazo al dogma religioso, visión antropocéntrica, rescate de los autores, obras y pensamiento clásicos, impulso en las ciencias basadas en evidencia empírica. Su aplicación en el área de la educación coadyuva para formar a una persona sana, libre y autónoma, teniendo en cuenta el desarrollo de cada individuo, pero respetando el desarrollo de quienes están a su alrededor. Considera a los alumnos como entes individuales, únicos y diferentes de los demás. Son seres con iniciativa, con necesidades personales de crecer, con potencialidad para desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. Conceptúa al maestro como un individuo más, por lo tanto, su actitud no debe ser directiva, sino facilitadora, siguiendo así los preceptos del humanismo que nace en el siglo XV. Las aplicaciones del paradigma humanista se encuentran en gran parte sustentadas por el planteamiento a partir tanto de la experiencia y el trabajo clínico, como de la reflexión crítica. Tiene una importancia histórica enorme, pues ha desempeñado un papel catalizador y crítico en el ámbito de la psicología, en general, y de la psicología de la educación, en particular. En este sentido, la psicopedagogía humanista sugiere ensalzar la responsabilidad y compromiso del alumno a través de trabajos de investigación, elaboración de proyectos y tutorías entre compañeros, etc. De este modo, enfatiza en la necesidad de la autoevaluación para un compromiso real y significativo. El movimiento humanista creció aceleradamente desde finales de los años 50. Algunos de los principales promotores y divulgadores de la corriente fueron Maslow, a quien se le considera el padre del movimiento, Allport, Molstakas, Murphy, Buchenthal, May y Rogers. A pesar de que son muchas las influencias que alimentan el paradigma humanista, podemos considerar a Maslow y Rogers como sus principales exponentes. El ser humano es selectivo. Es libre para establecer sus propias metas en la vida, responsable de sus elecciones. Divide las necesidades en diferentes categorías. Pirámide de Maslow. Para Rogers, el individuo tiene en sí mismo medios para la autocomprensión y para el cambio de percepción de sí mismo, de las condiciones y del comportamiento autodirigido. Rogers nos dice que la personalidad se puede estudiar desde estos aspectos: apertura a la experiencia, confianza en uno mismo, libertad de elección, desarrollo personal, estilo de vida existencial, creatividad, carácter constructivo. El humanismo ha transformado la forma de trabajar de los docentes. El profesor tiene una gran responsabilidad al utilizar el humanismo como eje de la educación diaria, pues debemos de tener en consideración las habilidades y destrezas de cada alumno, así como la forma en la que ellos se pueden evaluar. Estar abiertos a las nuevas formas de enseñanza nos lleva a un reto constante: aprender a aprender para educar. El proceso de enseñanza-aprendizaje es dedicado al estudiante, quien reacciona a estímulos auditivos, visuales o ambos, a través del proceso cognitivo, generando una respuesta o cambio mental, de manera que el docente origina una expectativa de acuerdo a su habilidad de crear nuevas conductas, basándose en la experiencia que genera la inteligencia humana. Sus principales características son: realiza actividades basadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje es la síntesis de las formas y contenidos recibidos por las percepciones cognitivas del estudiante.
El aprendizaje a través de una visión cognitivista es mucho más que un simple cambio de comportamiento. El cognitivismo centra su investigación en actividades mentales y procesos cognitivos, se enfoca en las estructuras del conocimiento y la relación estímulo-respuesta, a partir de la experiencia, concibiéndolo como una representación de la realidad, donde los objetivos de la educación se cumplen para lograr el aprendizaje. La pedagogía ha venido construyendo diversos modelos en aras de mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje, característica de la práctica docente y desarrollo del estudiante como actor del aprendizaje. La pedagogía cognitiva contribuye, junto con las otras teorías pedagógicas del campo de las ciencias humanas y sociales, a analizar los problemas educativos actuales y emergentes de la sociedad, a través del lenguaje, memoria, percepción, razonamiento, pensamiento crítico, resolución de problemas y desarrollo mental. Las escuelas inculcan a los docentes a ejercer teorías, métodos y técnicas para lograr soluciones a nuevas problemáticas que enfrentan la formación profesional. Basándonos en los paradigmas educativos, cada uno aporta diferentes explicaciones de la realidad formativa que sirve a que el docente reflexione. En general, cada uno de estos paradigmas tienen distintos estilos de enseñanza en que se desarrolla la vida escolar. Estos proponen planteamientos, desarrollo y contribuciones, y esto hace posible que tanto los docentes y los alumnos den soluciones a los problemas cotidianos que se enfrentan en la formación profesional. Esto nos permite reflexionar acerca de la práctica educativa, los tipos de tratos y vínculos que detona cada paradigma entre los alumnos y docentes. Todos los paradigmas van engarzados, no podemos descartarlos en la actualidad, ya que son el reforzamiento de los conocimientos de la vida diaria, y que muchas veces, sin saberlos, aplicamos. Nadie educa a nadie, ya que nos educamos en la propia conducción de la vida. La importancia de la psicología educativa en México. El objetivo principal de la psicología educativa es entender la enseñanza, el aprendizaje y cómo mejorar la educación. Por tanto, la investigación que se realice dentro de la instrucción es un instrumento fundamental para comprender el proceso educativo.